Contanos, El anda 13 de grano. marzo, el lunes, se cumplieron 10 años de que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Y bueno, desde esta columna no podíamos obviar ese tema. Y, y yo estuve en Luján, estuve en las celebraciones que se hicieron en homenaje a los 10 años de Francisco. Y traje algunos testimonios que ahora los vamos a compartir. Pero antes que nada, como esta columna busca quitarse un poco los prejuicios en torno a lo religioso, en torno a las instituciones religiosas, pido también que escuchemos estos audios y prestemos atención a esta columna también con ese oído desprejuiciado y tratando de comprender. Todos tenemos posicionamientos por ahí diferentes o bastante parecidos acá en torno, por ejemplo, a debates en torno a la identidad de género, en torno a los derechos sexuales y reproductivos, pero eso no tiene por ahí que opacar otros debates que se están presentando a partir de la figura de Francisco y que traté de recopilar un poquito en estos audios que vamos a escuchar ahora y en la entrevista que vamos a tener también seguido a este audio. Así que en todo caso escuchemos los audios y después volvemos. Sentimos que con la llegada de Francisco, la iglesia vuelve a ser pueblo de Dios, la iglesia vuelve a referenciarse con los pobres, con los humildes, con los sencillos, una iglesia para afuera, una iglesia que se ocupe, se preocupa por el otro y la otra. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. Como joven me sentí representada, decía que había que salir, que teníamos que hacer lío, que los pibes salgamos y estemos en el barrio. Y también vi como muchos jóvenes que en su momento estaban alejados y también están haciendo algo por el otro. Quizás no desde el catolicismo, ¿no? Pertenezco a la comunidad islámica argentina. Nosotros creemos que Francisco es un profeta. Yo sé de que muchos se enojan cuando uno dice esto. Francisco es un signo, y no es un signo de la renovación carismática de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Francisco es un mensajero de Dios, de la humanidad. Creemos nosotros en ese abrazo de Fratelli Tutti, esa encíclica maravillosa que nos regaló Francisco a la humanidad, donde somos todos hermanos. ¿Qué quiso hacer este tipo con el mundo, no? Este loco. Me acuerdo una frase que toco madera, lo dijo un célebre expresidente. Si decía lo que voy a hacer no me votaba nadie. Digo, Francisco, todo tenía una concepción de Francisco. Ahora, cuando fue electo Papa, demostró todo lo contrario, que era nuestro. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Francisco hoy es un referente de la paz mundial, es un referente que blanco sobre negro critica a un capitalismo que hambrea, que da muerte, y Francisco pone luz sobre eso. En medio de una situación caótica, en medio de una situación donde pareciera que nos llevan al precipicio, los pueblos no esperan y caminan hacia la liberación. Y caminamos en función de construir otro mundo posible. Un mundo donde quepan todos los mundos, como también dicen los zapatistas. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes, las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Bueno, ahí escuchábamos testimonios que fui recopilando en Luján. Todos tienen una línea bastante similar en torno a la percepción sobre Francisco, pero a mí me parecía interesante traer eso en función de los debates que se abrieron a partir de su papado, ¿no? Había uno de los entrevistados que hablaba sobre sus prejuicios en torno a Francisco,
y luego, bueno, decir, bueno, es de los nuestros, ¿no? Y luego escuchar hablar a Francisco sobre la economía de la exclusión, sobre la cultura del descarte, sobre la idolatría al dios dinero. Digo, son ejes de un discurso que han hecho, que no sé si se están replicando en el mundo, ¿no? No sé si hay otras figuras a nivel internacional que estén discutiendo algo tan esencial como esto, los derechos sagrados de tierra, techo y trabajo. Y por eso mismo me interesaba también traer una entrevista a Lucas Pedró, que es secretario de culto de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular y también es integrante de una organización llamada Misioneros de Francisco. Y me parecía interesante tener una perspectiva también de, bueno, desde las organizaciones políticas, de las organizaciones populares en torno a Francisco. Hola Lucas, ¿nos estás escuchando? Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Primero y principal, quería preguntarte, bueno, ¿por qué hay una secretaría de culto en un sindicato como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular? ¿Y cuáles son sus funciones? Primero y principal, después seguiremos hablando sobre Francisco, que es lo que nos compete hoy. Bueno, mira, en el 2019 se conformaron los estatutos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y a partir de esos estatutos se armaron varias secretarías, ¿no? Secretaría, bueno, de todo tipo, de relaciones internacionales, Secretaría de la lucha contra las adicciones, Secretaría de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidimos entre todos que tenía que haber una Secretaría de culto que abrace a todas las creencias, ¿no? de los trabajadores de la economía popular y que en este trabajo de fraternidad también entre las distintas creencias y religiones ir uniendo, ¿no? Nosotros decimos cosiendo ahí la fe y la lucha que sabemos que van de la mano y que bueno, que es tan importante, ¿no? La fe como herramienta de lucha para los pueblos, para la esperanza, para entender que no todo tiene precio. Y bueno, y así fue que fue arrancando la Secretaría de Culto, y esas son sus funciones, ¿no? Abrazar a todos los credos, darle un lugar a aquellos credos también quizás más invisibilizados, y por supuesto fomentar la espiritualidad, en definitiva, ¿no? En la fraternidad, en Fratelli Tutti, nos dijo Francisco, fomentar la espiritualidad entre hermanos, entre hermanas, y tratar de llevar también esos valores, ¿no? Esos valores de la simpleza, de la austeridad, a nuestras prácticas quizás sociales, políticas, sindicales. Vos traías a Francisco, traías este mensaje de él en relación a la práctica militante, a la práctica política. ¿Qué es Francisco para las organizaciones populares, para las organizaciones de la economía popular? A ver, Francisco es un faro, ¿no? Es un faro, como vos decías en el arranque, es un líder mundial, es un profeta y es el que se anima a poner en cuestión un montón de problemáticas que hoy están silenciadas, ¿no? Como la crisis ambiental, como los derechos sagrados de techo, tierra y trabajo, el salario universal. Entonces creo que para el mundo Francisco es eso. Para las organizaciones sociales, religiosas, políticas, bueno, sobre todo las organizaciones populares, bueno, es como, bueno, un gran hermano que nos llamó poetas sociales, que nos dio muchísimas líneas por donde trabajar, que nos invitó al primer encuentro de movimientos populares en Roma, luego hicimos el segundo encuentro en Santa Cruz, Bolivia. Digo, entonces lo sentimos eso, ¿no? Como un hermano, como un padre y como una guía espiritual, social, ética.